Pero bueno, Dani, al final, lo hemos comentado antes, ¿no? El tema de las lesiones, tú te retiras con 32 años y llega un momento en el que tú decides finalizar tu etapa en el Betis, ¿no? O sea, ese momento me gustaría recalcarlo porque al final tú, además de futbolista, eres muy bético. ¿Cómo fue también ese momento? ¿Tú saliste porque, bueno, no tenías sitio en el equipo, porque ya no te respetaban las lesiones y querías cambiar de aire, si no me equivoco, al Recreativo de Huelva? ¿Cómo fue también ese momento en el que tú decides cambiar de aire? No, sino que uno sabe cuándo llega su momento, ¿no? Sí. Y aunque yo tuviera contrato, tampoco yo iba a ser un lastre para el entrenador que estuviera, ¿no? Me llegó una oferta del Cádiz en segunda división y bueno, físicamente yo me encontraba bien, la verdad, me encontraba bien y bueno, y vi conveniente irme al Cádiz. La verdad que bueno, que en el Cádiz desgraciadamente bajamos a segunda vez en el último partido con un penalti de Abraham Paz contra el Hércules, pero yo lo tenía casi hecho para renovar en el Cádiz. Yo metí 10 goles esa temporada. Sí. Y estaba muy contento, la verdad. La verdad que a mí el año del Cádiz me valió muchísimo para salir de un sitio donde me había llevado 11 años, ¿no? Desde los 14 hasta los 25 y la verdad que me trataron muy bien. Una afición que siempre que lo digo para mí es un orgullo porque yo solo había visto la del Betis, pero es que la del Cádiz es igual, sí, es igual porque siente mucho, ¿no?, sus colores, siente mucho al equipo, lo pasa mal cuando el equipo no está bien y la verdad que sentí mucho ese descenso. La verdad que después de un año con 4 entrenadores, hubo cambio hasta de presidente porque lo cogió primero Baldassano, que era el que quería ser presidente del Real Madrid. Real Madrid, exacto. Y porque yo recuerdo que el que habla conmigo es Vicente del Bosque. Era director deportivo, sí, del Cádiz. Y luego ya se fueron todos, volvió Emilio Muñoz, Emilio Muñoz era el presidente, ¿no? Era el presidente, ¿no? Baldassano entra. Baldassano, pero y luego vuelve Emilio Muñoz. Emilio Muñoz, sí. Y bueno, hubo ahí muchos cambios, hasta 4 entrenadores y la mala suerte del último partido del penalti que bajamos a segunda vez, pero para mí la experiencia fue muy positiva, ¿no? Y luego ya volví al Betis para salir cedido otra vez al Elche, sí. Y ahí donde ya recaigo de la rodilla en un entrenamiento, me acuerdo en el estadio, se me fue la rodilla y bueno, yo me había operado 2 veces ya de la rodilla, una de menisco y del cruzado, pero ya ahí se me fue un poco la rodilla. Yo pensaba otra vez que era el cruzado, bueno, fue menisco, pero no me operaron bien, tuve que rescindir el contrato, venirme aquí, que me operara Santi Pérez Hidalgo, el médico del Betis, sí, porque tenía contrato todavía y que me limpiaran, pero fueron 3 operaciones y ahí sí prácticamente yo estaba en mi casa y yo no me operaron, pero ni pensaba volver a jugar a fútbol. O sea, tú ahí ya pensaste incluso ya en la retirada, sí, yo ahí pensé ya en la retirada y lo que es fútbol, y es una de las cosas más bonitas que me han pasado, sí, que bueno, que yo estaba en casa y me apunté a un gimnasio que tenía en Mairena y empecé a recuperarme. Yo era profesional, pero no podía jugar y claro, y tampoco quería ser, yo tampoco me gustaba ir a la ciudad deportiva porque pensaba que molestaba, ¿no? Ya había salido Arcadia, había estado en el Elche, ya había jugadores nuevos, compañeros nuevos que yo no conocía. Y bueno, y hasta que llegó un momento que digo, la rodilla, yo soy profesional, yo estoy cobrando de los Betis, yo tengo que dar la cara en el Betis. Y bueno, y en la ciudad deportiva al médico pues le dije que yo mira, que me encontraba bien, que sí podía entrenar. Claro, yo al principio se llevaron las manos a la cabeza. En el Betis entrenaba Antonio Tapia. Antonio Tapia entrenaba al Betis en segunda. El Betis estaba en segunda división. El Betis bajó a segunda. Y recuerdo que estaba una vez entrenando y él me dijo, Dani, que si tú te ves bien, te hago las fichas otra vez. Claro, para mí era un sueño, era como otra vez debutar. Hostia. Y recuerdo que aun con mis dolores y mis cosas, pues volví otra vez a jugar, a ser profesional cuando yo prácticamente estaba retirado en casa y jugué 2 partidos con el Betis
Y a raíz de llegaste ahí... a jugar incluso con el Sí, Betis. jugué contra el Numancia, en Soria, y contra Salamanca aquí, que falló un gol sin portero. Hostia. Ganamos 1-0. Y era el primer partido que jugaba en el campo del Betis después de haberme ido hasta Serío. Y digo, tan bonito no puede ser de que yo vaya a jugar otra vez y meta un gol. Y se me fue, menos mal que ganamos el partido. Bueno, y a raíz de ahí, claro, la gente se había olvidado de mí y me llegó una oferta de Recreativo de Huelva. Yo ese año ya terminaba en el Betis y la oferta era de 1 año y medio y me fui ese final de temporada más el año siguiente. Volviste a tener, digamos, ilusión de nuevo, ¿no? Por el fútbol, ¿no? Sí, volví otra vez, sabía que tenía mis lesiones pero bueno, que podía rendir, ¿no? Y en Huelva sí que es verdad que ese primer año tuve un poco de lesiones, porque cuando tú vuelves de una lesión muscularmente estás descoordinado, descompensado, y tienes esas lesiones, pero también tengo una anécdota, bueno, que se convirtió en una realidad y que os he contado el gol ese que fallé, y yo pensaba, digo, vaya el último partido jugado en el campo del Betis que falla un gol. Y claro, el Betis estaba en segunda, el Recreativo de Huelva en segunda. Jugamos el primer partido, jugamos en el Colombino, que me lesionó también aquí atrás, jugué titular y perdimos creo que 1-3. Pero en el segundo estaba yo bien, me puso el entrenador titular y ganamos 0-1 y metí yo el gol en el campo del Betis. Y eso fue inolvidable para mí y para mi familia, que el jugar en el campo del Betis, que solo he jugado... Yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Sí, le ganamos 0-1 y metí yo de cabeza 0-1. ¿Silenciaste la grada? No. ¿Te imaginas? Pedí perdón porque la verdad que... Claro, eso joder. Pedí perdón porque yo soy bético y todo el mundo sabe que soy bético, pero bueno, soy un profesional, ¿no? Sí, claro. Y recuerdo que era el Betis de Pepe Mel, que ese año ascendió. Pero se llevó 2 o 3 jornadas que no ganaba y bueno, y tuvimos la oportunidad de ganar aquí 0-1 y ese fue mi último partido en el campo del Betis, vestido de Recreativo de Huelva. Qué sensación, ¿eh? Joder, pues te lo digo en serio que no me acordaba de ese momento. Me alegra que lo hayas dicho porque no sé, qué sensación también tan bonita, ¿no? Es decir, de... Un poco de, bueno, tan bonita y también... bonita yo creo que más de sentimiento. Sí, exactamente. ¿no? Porque profesionalmente te alegra, pero... Totalmente. Sentimentalmente. Pero bueno, entiendo que la afición también te arropó, ¿no? Cuando tú llegaste a ese partido, ¿no? Entiendo que la afición te arropó, ¿no? Después de todo. Yo nunca me he despedido de la afición del Betis porque bueno, terminó la temporada cuando tuve que salir al Cádiz y después a los demás sitios cedidos y nunca me he despedido, ¿no? Y ese día pues tuve la oportunidad de despedirme de la afición del Betis. No fue una despedida como si fuera un crack, porque no lo soy, pero bueno, por lo menos de la gente que me ha querido, que me ha respetado y que yo había dado todo por el Betis, pues sí me pude despedir, porque me cambiaron, me dieron unos aplausos que son los que me merecía o no, pero por lo menos me pude despedir y además haciendo lo que hice el primer día que jugué titular en el campo del Betis, que es meter un gol. Y en el último pues también lo hice, y además en la misma portería. Yo creo que después también de todo lo que ha sufrido Carlos, Dani, con el tema de las lesiones, momentos duros, yo creo que también ese reconocimiento por parte de la afición del Betis, de aplaudirte, de sentirte querido también por los béticos, ¿no? Pese a que tuvieras la otra camiseta, al final eso yo creo que te marca, ¿no?